Hola Polímata, ¿qué tal estás? A menudo me sorprendía por el comportamiento estúpido de muchas personas. No por aquellas personas que son, digámoslo así, tontas de nacimiento, sino por el comportamiento de personas listas, inteligentes, que tenían formación y que aún así en muchas ocasiones se comportan de forma estúpida y muchas veces en contra de sus propios intereses. El libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman es un libro que vino a resolver muchas de las dudas que teníamos de por qué nos comportábamos de forma irracional, ¿no? Él hace referencia a los sesgos cognitivos. Este es un tema muy trillado, yo probablemente hablaré de él más adelante, pero hoy vengo a completar la otra parte del puzzle, de una de la que se habla bastante menos. De esta parte se ocupó el investigador Sendhil Mullainathan. Este indio descubrió que la escasez provoca una visión túnel que nos hace centrarnos única y exclusivamente en aquello que sentimos que nos falta en ese momento. Puede ser comida, puede ser dinero, puede ser simplemente compañía porque nos sentimos solos, o puede ser tiempo, porque sentimos que vamos a todas partes con prisa. Vamos a explorar este fenómeno universal y relevante para entender el comportamiento humano. Empecemos. Los agricultores de la caña de azúcar a menudo solo reciben un pago anual. Justo después de hacer la cosecha reciben ese pago. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el periodo previo a recibir el pago normalmente tienen una escasez de dinero importante y suelen recurrir a préstamos. Y justo después de la cosecha se encuentran de repente con bastante dinero y abundancia, por lo tanto, durante unos meses tienen holgura. Sendhil y su equipo hicieron unos test de inteligencia y de autocontrol. Estos test los hicieron antes de la cosecha y después de la cosecha. El sorprendente resultado es que antes de la cosecha su coeficiente intelectual medido por el test de Raven era entre 9 y 10 puntos inferior a después de la cosecha. Es decir, la escasez, la sensación de escasez de los agricultores hacía que su coeficiente intelectual fuese menor. Con el test de autocontrol llamado test de Stroop pasaba exactamente lo mismo, incluso los resultados eran peores. Tenían un 15% más de errores antes de la cosecha que después de la cosecha. Por lo tanto, ¿cuál es el descubrimiento importante aquí? El coeficiente intelectual y el autocontrol no es algo estático, no es algo que permanezca igual en el tiempo, sino que dependiendo de cómo nos sentimos, si sentimos que hay escasez en nuestra vida, en este caso porque nos falta el dinero, porque tenemos préstamos, lo que ocurre es que somos menos inteligentes, tenemos menos autocontrol. Los experimentos conducidos por Mullainathan demuestran que tanto la inteligencia fluida como el autocontrol no permanecen estáticos en el tiempo, sino que disminuyen cuando sentimos escasez. ¿Y cómo nos influye la escasez en nuestro día a día? Bueno, realmente nos influye muchísimo. Usamos la inteligencia fluida y el autocontrol en cada una de las cosas importantes que hacemos a lo largo del día. A no ser que estés tirado en el sofá viendo un partido de fútbol, vas a necesitar tu inteligencia fluida. ¿Por qué? Bueno, imagina que estás planificando unas vacaciones. La planificación en sí misma requiere unas capacidades cognitivas relacionadas en parte con la inteligencia. Si lo que quieres es calcular los costes que puedes asumir durante las vacaciones, exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa con el autocontrol? Bueno, el autocontrol es el encargado, por ejemplo, de que después de comer, cuando tú ya estás lleno, no te comas un helado porque no lo necesitas. Tus impulsos te van a ir a por el helado, ir al congelador, abrirlo y comerte el helado. Pero tu control ejecutivo, tu autocontrol, va a hacer que inhibas ese impulso. Por lo tanto, es así de importante. La capacidad cognitiva está relacionada con cosas como hacer cálculos, resolver problemas, retener información, trabajar con esa información, razonar, aplicar la lógica. Y por otro lado, el control ejecutivo está relacionado con lo que ya hemos hablado, inhibir impulsos, pero no solo eso, también con ser constante. Por ejemplo, decidir que vas a entrenar todos los días y levantarte todos los días para ir a entrenar. Planificar también tiene que ver con el control ejecutivo, ver más allá del corto plazo. Dado que la sensación de escasez está reduciendo drásticamente, como hemos visto, tanto la capacidad cognitiva como el control ejecutivo, imagínate la importancia que tiene esto. Todos hemos oído alguna vez hablar sobre el dicho dinero atrae a dinero y miseria atrae a miseria, o probablemente alguna de sus múltiples variantes. La cultura popular es sabia y la tesis de Mullainathan sobre el efecto de la escasez probablemente está explicando parte de este problema. Hace unos años tenía un amigo,
le vamos a llamar Juan, que estaba bastante endeudado. No era demasiado dinero, pero Juan estaba bastante preocupado porque acababa de tener un problema grave con el coche y tenía gastos imprevistos, así que tenía mucho miedo de no poder pagar el préstamo y que le embargasen la casa. Contaba con un trabajo que iba a conseguir de fin de semana y por lo tanto, bueno, pues no hizo mucho más. ¿Qué pasa? No consiguió el trabajo. No consiguió el trabajo y de repente se encontró con que no podía pagar la letra. Lo que hizo, en vez de pedirme ayuda a mí o a alguno de sus amigos o familia, fue coger un préstamo de estos de alto tipo de interés, que ya sabemos qué tipo de condiciones tienen, y con lo que consiguió ese préstamo pagó la letra que le faltaba. Seguía sin encontrar el trabajo de fin de semana, por lo tanto a las pocas semanas y meses se volvió a encontrar con el mismo problema. Esta vez ya sí que tuvo que dejar el orgullo a un lado y nos pidió ayuda a sus amigos y le pudimos ayudar y sacarle del ciclo de deuda, de pobreza que se había generado en ese momento. Podrías pensar que Juan es una persona con poca formación financiera, ¿no? De este tipo de cosas, de pedir un préstamo para pagar otro préstamo, es como de primero de formación financiera, de cosas que no se deben hacer. Pero la realidad es que Juan es una persona inteligente, muy formada y que sabe perfectamente que eso no es algo que se debe hacer. Pero en ese momento tenía visión túnel y, pues bueno, se comportó como se comportó. Podemos pensar que nosotros habríamos hecho otra cosa en ese momento, pero nunca lo sabremos. La realidad es que hay millones y millones de personas metidas durante años y décadas en el ciclo de la pobreza y no pueden salir de él. Muchas veces no tienen esa protección que tenía Juan para que alguien de su familia en un momento dado le eche una mano o le pegue un empujón para poder salir de ahí. Por lo tanto, es muy importante que entendamos cómo funciona esto para no caer en esa trampa y para también, en el caso de que no nos quede otra como a Juan de caer en la trampa, poder salir lo mejor posible. Lo interesante de la tesis de Mujay Nathan es que es útil también para otros tipos de escasez. El ejecutivo no suele tener problemas de dinero, pero sí que suele sentir que le falta el tiempo. Va empalmando una reunión con otra en un ciclo sin fin en el que se siente completamente atrapado. ¿Te suena la frase "no tengo tiempo para pensar"? Bueno, pues a mí sí, porque he estado en muchas empresas y es una de las frases más habituales entre directivos y entre mandos intermedios, en general entre gente que tiene cierta responsabilidad. Esto parece distinto del caso de los agricultores de la caña de azúcar. Al fin y al cabo, un ejecutivo podría pararse y decir, cuidado, tengo que conseguir algo de tiempo para planificar, para la estrategia, no puedo estar como loco de una reunión a otra. Sin embargo, esto rara vez ocurre. La sensación de escasez también les provoca una visión túnel de la que hemos hablado ya antes y lo que hacen es normalmente dar patadón hacia adelante, como se suele decir, ¿no? Las consecuencias son retrasos sistemáticos en las reuniones, reuniones mal preparadas, falta de planificación y estrategia. Justo lo que se supone que es lo más importante que deben hacer en su trabajo es lo que queda desplazado por todas esas reuniones, gestión del email e interrupciones. El ejecutivo sufre del mismo mal que el agricultor, menor capacidad cognitiva y menor control ejecutivo. ¿Alguna vez has hecho una dieta? Seguramente sí. ¿Qué tal te ha ido? Pues si eres como la mayoría, lo normal es que la hayas dejado a mitad. Cuando adoptamos una dieta de repente, pasamos a pensar en comida el 100% del tiempo. No solo no podemos comer todo lo que quisiéramos, sino que además no podemos comer aquellas cosas que más nos gustan. Por lo tanto, nuestra mente se pone en visión túnel y lo único que quiere es comer lo que estaba comiendo antes. ¿Cuál es el resultado de esta sensación de escasez? Seguro que lo sabes. Menor capacidad cognitiva y menor control ejecutivo. El control ejecutivo, ya lo hemos dicho, se encarga de inhibir los impulsos como por ejemplo comer un helado de postre. Dado que la escasez disminuye el control ejecutivo, adivina cuál es el final de la historia. Pues sí, efectivamente, te acabas comiendo el helado que no te tenías que comer. Los nutricionistas ya se van dando cuenta de esto, afortunadamente, y por eso comienzan a apostar más por cambios graduales en los hábitos, no tanto imposición de dietas, sino cambios graduales que no te hagan sentir que no puedes comer lo que quieres y que tienes que pasar hambre para poder adelgazar. ¿Y por qué nos ocurre todo esto? Cuando sentimos escasez, nuestra mente lo ve como un riesgo inminente. Y por lo tanto, dice, ¿cómo puedo resolverlo? Esto es bueno y es adaptativo. Es normal preocuparse por estas cosas. La mente está reclamando tu atención y está reclamando recursos.
Lo que quiere es mitigar cuanto antes ese riesgo que tiene de forma inminente. Hago hincapié en lo de inminente porque la mente no es tan buena para predecir o para ponerse a reaccionar ante riesgos que pueden ocurrir dentro de un año, dentro de 10 años. Pero si hay algo que en ese momento le preocupa, como que tiene hambre o como que falta dinero en el bolsillo, entonces sí que se pone manos a la obra y es bastante tirana y te va a obligar a moverte. Imagínate en un cazador-recolector que se levanta por la mañana y siente el estómago vacío. ¿Qué es lo que hace? Pues se pone las pilas y se va a cazar a ver si pilla un conejo, una serpiente o lo que sea, o un jabalí. Si no sintiese ese hambre, si no sintiese la escasez, su motivación sería mucho menor. Igual se tiraba toda la mañana en la cueva sin hacer nada. Por lo tanto, lo que quiero que veas es que estamos hablando de un comportamiento completamente adaptativo y que puede ser muy positivo. Lo que pasa es que tiene una cara B. Esa cara B es que cuando tenemos un foco extremo en algo, lo que está fuera del foco no lo percibimos y por lo tanto en aquello que no está en nuestro foco nos comportamos muchas veces de forma completamente irresponsable. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando estudiabas en el instituto para un examen? Si tú eres como la mayoría de la gente, lo que hacíamos era estudiar el último día. Y fíjate que el último día te concentrabas y estabas 4 o 5 horas estudiando con los codos y te acordabas de todo, era una maravilla, estabas en lo que se llama el estado de flow. Bien, este estado de flow no lo alcanzabas muchas veces si te ponías 10 días antes a estudiar. ¿Por qué? Porque no sentías la escasez de tiempo y por lo tanto no tenías tanta motivación. Preferías estar con tus amigos tomando cervezas en algún sitio. Cuando algo ocupa nuestra mente completamente, lo que tenemos es la llamada sobrecarga cognitiva. Si te interesa este concepto, vete al podcast que dediqué exclusivo al tema o vete a la entrevista que le dediqué a Héctor Ruiz Martín, en la que también hablamos del tema de la carga cognitiva. Nuestra limitada memoria de trabajo está ocupada en una sola cosa. Eso es lo que ocurre cuando tenemos sobrecarga cognitiva. Por lo que casi no queda espacio para el resto de cosas. ¿Qué puede ser? Pues acordarnos de ir a recoger a los niños al colegio, prestar atención en la clase de inglés, leer un libro simplemente. Hay veces que, si te fijas, estás tan preocupado por algo que te pones a leer y es como si no estuvieses leyendo, ¿no? Pasas las páginas pero realmente no te estás quedando con nada. Eso es porque tienes una sobrecarga cognitiva, porque hay algo que te preocupa demasiado y no te permite dedicar esa memoria operativa de trabajo a otra cosa como leer, que es algo que requiere de tu memoria operativa. La sobrecarga cognitiva tiene un efecto secundario bastante puñetero, que es que merma nuestro autocontrol. Así que no solo me estoy olvidando de ir a recoger a los niños, sino que además me voy a la nevera, me voy al congelador, me cojo el helado y ala, me meto todo el helado para el cuerpo. Y además se me olvida la clase de inglés, viene mi pareja, me lo reclama y le grito. Todo esto es un ciclo vicioso que viene de la escasez y que acaba mermando nuestro autocontrol, mermando nuestra capacidad cognitiva y haciéndonos pues comportarnos de una manera bastante estúpida. ¿Cómo evitamos caer en la trampa de la escasez? Una vez dentro de la espiral de la trampa, salir es muchísimo más difícil, por eso idealmente debemos evitar caer. En el caso de los agricultores, uno de los motivos de la persistencia de la escasez es que reciben un solo pago anual, por lo tanto pasan de no tener nada a de repente encontrarse con abundancia de dinero y ya sabemos que la abundancia tiene también ese problema y es que normalmente pues derrochamos. A los pocos meses el agricultor vuelve a estar como estaba antes. ¿Qué es lo que yo propongo? Bueno, se podría crear un producto financiero, bancario, que consistiese en lo siguiente. El agricultor mete todo el dinero en ese depósito, que le da un pequeño interés anual o mensual, y el producto financiero le va entregando mes a mes el dinero que el agricultor necesita para vivir. Por lo tanto, si el agricultor en un momento dado quiere gastar más de la cuenta, tendría que cancelar parte del depósito, y eso le supondría una penalización. De esta manera desincentivas al agricultor que gaste más de lo que se puede permitir. Para solucionar el problema de la escasez del tiempo en los ejecutivos, tengo también otra propuesta que yo personalmente he utilizado, que es utilizar una aplicación que nos permita bloquear periodos de tiempo. Entonces, imagínate que tengo dos tipos de bloques. El bloque azul, que consiste en todo aquello que no es, digamos, muy importante. Gestionar correos electrónicos, distracciones,
reuniones, todo este tipo de cosas que llenan el día a día de cualquier ejecutivo. Y por otro lado tengo los bloques de color rojo. Los bloques de color rojo son rojos por algo, porque son muy importantes. En esos bloques tengo tiempo para pensar, para planificar, para reflexionar, para resolver problemas complejos. ¿Qué es lo que hago? Yo decido cuáles son las horas preferentes del día en las que soy más productivo y la aplicación reserva esas horas para los bloques rojos, los bloques importantes. Y todo el resto de gestión del tiempo, de reuniones y demás, ya se hace en aquellos huecos donde yo no estoy ocupado en ese tipo de tareas importantes. De esta manera, tú, antes de que suceda el problema, lo predices, lo previenes de alguna manera y no llegas a caer en la trampa de la escasez del tiempo. En ambos casos, si te fijas, lo que estamos utilizando es una estrategia de decidir con anticipación y usar un agente externo, que puede ser una aplicación o puede ser otra persona, para que nos obligue a seguir con nuestra estrategia definida inicialmente. Se trata de conocer nuestras debilidades y no esperar a estar dentro del hoyo para tomar este tipo de medidas, porque cuando estemos dentro del hoyo no vamos a tener las capacidades y la fuerza de voluntad que necesitamos para poder hacerlo. Cuando tenemos tiempo, tenemos dinero y nos sentimos tranquilos, tenemos holgura, tenemos la mente mucho más clara y es el momento para diseñar estas estrategias. Así que si te encuentras ahora mismo en un momento tranquilo de tu vida, yo te recomiendo que es el mejor momento para preparar estas cosas y no cuando las cosas se pongan mucho peor. Esto que acabo de mencionar también es aplicable para las políticas de ayuda humanitaria. Por ejemplo, un estudio demostró que las plantaciones de arroz de África Occidental eran hasta un 44% menos productivas cuando no se arrancaban las malas hierbas. Sin embargo, muchos agricultores, aun sabiendo esto, no las quitaban. En condiciones de escasez, hasta algo que sabemos que funciona puede quedar descuidado. Una aplicación para el smartphone, por ejemplo, que avise insistentemente a los agricultores que deben quitar las malas hierbas, de manera que no puedan obviarlo, o sea, algo que sea realmente insidioso, podría ayudar, por ejemplo, a mitigar el efecto de la escasez y volver estas plantaciones muchísimo más productivas y conseguir que estos agricultores salgan de la trampa de la pobreza. ¿Y cómo podemos usar la escasez a nuestro favor? Sabemos que nos concentramos más en algo cuando nos queda poco tiempo para entregarlo. También sabemos que gestionamos mejor nuestro dinero cuando tenemos poco dinero en la cuenta. ¿Por qué no generar una escasez artificial para gestionar mejor nuestro dinero y nuestro tiempo? Cuando planifico un proyecto, los hitos intermedios son tan o más importantes que la fecha de entrega del final del proyecto. Nunca vas a cumplir una fecha de entrega si no creas un calendario con hitos intermedios con los que te comprometas completamente, tanto tú como tu equipo. Si tengo que desarrollar una aplicación para el 15 de septiembre, necesito hitos intermedios que provoquen esa sensación de escasez cada semana o cada 15 días. Cuanto más corto sea el tiempo entre hitos, mayor va a ser el foco que ponga en el proyecto. Aunque también eso me puede generar cierto estrés y visión de túnel. Así que hay que intentar buscar un equilibrio entre ambas cosas. Con el dinero pasa exactamente lo mismo. Si tengo un sueldo de 2.000 euros y necesito ahorrar para mi jubilación, lo mejor es calcular lo que necesito para vivir cada mes y programar una transferencia mensual que mueva el resto del dinero a una cuenta de jubilación. Así, si necesito 1.500 euros cada mes, programaré una transferencia de 500 euros a la cuenta de jubilación. Eso me va a obligar a gestionar mejor mi dinero, porque si no, no voy a llegar a fin de mes. Vamos a terminar con las conclusiones. Es necesario que empecemos a pensar en la percepción de la escasez como un fenómeno importante para evaluar tanto nuestro comportamiento como el de la gente que nos rodea. Cuando observes un comportamiento irracional, puede ser un sesgo cognitivo, puede ser que haya pura ignorancia, pero también tienes que tener en cuenta que la persona que lo está sufriendo puede estar pasando por un periodo de sensación de escasez. Ese periodo de sensación de escasez le está provocando una merma en sus capacidades cognitivas y en su autocontrol. El descubrimiento de Sendhil Mullainathan Nathan es capital para entender tanto los ciclos de pobreza como los comportamientos de los adictos y también, por supuesto, la razón por la cual los ejecutivos no suelen planificar. Después de mi entrevista con Héctor Ruiz Martín, este genio de la psicología cognitiva y del aprendizaje, me queda muy claro que todo lo que no se pone en práctica, todo lo que no es activo, no se aprende.
y como mi empeño es que aprendas y pongas en práctica todo lo que comento en Polímatas, o por lo menos aquello que te resulte interesante, voy con la parte práctica. Te voy a dar 2 propuestas, ¿vale? La primera es que dediques 10 minutos a pensar en tu vida. Piensa si sientes escasez de tiempo, de dinero, de compañía, de seguridad o de cualquier otra cosa. Piensa qué es lo que absorbe tu atención por el día, por la noche, qué te preocupa. Y también piensa si eso te está pasando factura en otros ámbitos de tu vida. Bien sea el trabajo, bien sea con tu familia. Por otro lado, si en el pasado has caído en la trampa de la escasez, ahora puedes identificarlo. Te propongo lo siguiente: diseña estrategias, pueden ser financieras o pueden ser de gestión del tiempo, lo que sea que te ha provocado escasez en su día. Diseña estrategias ahora que estás bien para que eso no vuelva a ocurrir. Es importante la prevención en este caso porque ya sabes que una vez que estás en el hoyo, una vez que estás en ese ciclo de escasez, es muchísimo más difícil salir de él. Así que aprovecha cuando estás bien para diseñar esas estrategias que te funcionen en momentos donde quizá no estés tan bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Una vez más me despido, no sin recordarte que lo más importante de todo es que si no estás suscrito a la newsletter Píldoras de Sabiduría, te suscribas. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una manera muy sencilla de que una vez a la semana, los domingos por la tarde, tengas tu momento de reflexión, de aprendizaje, y ya sabes que comparto cosas que no comparto en los podcasts, y bueno, pues creo que te puede gustar. En caso de que no te guste, siempre te puedes desuscribir. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo y este ha sido un capítulo más de Polímatas.